Es un caso que lleva 5 años, de hecho está activo el caso de Yauco. Hay que medir y hay que ver qué es lo que está sucediendo. En muchas ocasiones, esto te lo quería comentar un poco al final, pero me parece que es importante decirlo ahora. Los tribunales a veces se encuentran, sabemos que el derecho es rogado, ¿verdad? Y nos llevan una controversia, pero a veces nos encontramos con la punta de la controversia nada más. Es como si fuera un iceberg gigante, que solo vemos el tope y no podemos trabajar con lo que hay, o no pueden los señores jueces y juezas trabajar con lo que hay debajo. Y si eso no se atiende, la controversia no se va a resolver. Nosotros le llamábamos la puerta giratoria, el revolving door. Entro, no lo atiendo, no lo resuelvo porque no puedo entrar lo que lo provoca, lo que lo ocasiona y qué va a suceder. Las personas van a seguir viniendo al tribunal. Así que es importante resolver cuál es la raíz, qué es lo que provoca el problema grande para poder dar un remedio y dar una determinación que resolverlo convenza. con relativa agilidad, porque ¿verdad? Claro. Tanto en casos civiles como criminales, una de las quejas fundamentales es la agilidad del proceso, aún con las reglas que sabemos que existen sobre los términos de los procesos. Pero esa es la idea del método alterno, porque el método alterno lo saco de ese mecanismo procesal o de las reglas de procedimiento civil que posiblemente apliquen y lo llevo a un ambiente mucho más sereno, menos tenso, donde con la ayuda del mediador se puede llegar a un diálogo y a diseñar cuál es el remedio que las partes pueden necesitar para atender su situación. Yo concuerdo con la jueza, porque hemos visto casos que han ido a mediación o han ido por la ley 140, sobre todo la ley 140 es bastante fast track y en menos de un mes generalmente se resuelven los casos. Ahora, sin embargo, el proceso de mediación en casos como estos de disputas vecinales no es obligatorio. No. No es obligatorio como en el caso de demandas de deudas por hipotecas, por ejemplo, donde sí se le obliga a las partes a sentarse a tratar de llegar a un acuerdo. Ayer estuvo aquí la presidenta del Colegio de Abogados y dijo que debe considerarse enmiendas a la ley para hacer obligatorio la mediación en el caso de disputas vecinales. Veamos. La mediación es un proceso voluntario. Si una de las partes no quiere mediar, no hay mediación. Pero si es un requisito que tú antes de solicitar el remedio provisional, tú tengas que ir a mediación porque es parte del requisito de ley, lo cual no ocurre porque no es un requisito, pues eso probablemente podría desarrollar, ¿verdad? O implementar que las personas vayan a mediación primero. ¿Podríamos discutir un cambio a la ley para que sea así? Podría ser y yo creo que deberíamos trabajar en ese camino. Juez, ¿usted cree que debe ser así? Me encanta lo que dicen. Yo quisiera hacer un poquito de historia y rápido, ¿verdad? Nuestro modelo de mediación viene de la década del 80. En el 83 se aprueba la primera legislación. Y ese modelo lo que trajo y transportó fue la voluntariedad de la mediación. De hecho, los mediadores puros jamás van a querer que sea compulsoria la mediación. Y te estoy hablando de los puros, los que la crearon y crearon los centros que todavía están con nosotros. La doctora Mildred Negrón, el profesor Doel Quiñones, ellos creen en la voluntariedad de la mediación. Pero dos cosas. Uno, un buen mediador tiene la destreza, tiene la agilidad de en ese proceso inicial de explicar qué es la mediación, de poder decirle a las partes hacia dónde ellos se pueden encaminar, convencer a las personas a que se sometan al proceso de mediación. Claro. Si no los convences, que sencillamente la mediación no iba a prosperar y no era un buen candidato para el proceso de mediación. ¿Usted cree que debe considerarse hacerse obligatorio? Me encanta la propuesta en una ley 140, un estado provisional de derecho que posiblemente se pueda considerar al que efectivamente sea obligatorio. Se es obligatorio comparecer. Cuando el caso está ante la consideración del juez y el juez ordena la comparecencia, las partes tienen que ir. No tienen que mediar y eso lo sabemos, pero tienen que... Bueno, más que darles mi opinión personal, les voy a traer lo que yo creo que puede ser una primicia. Se acaba de aprobar el mes pasado el proyecto del Senado 611, donde se trae algo que se dejó fuera en la nueva ley del 2020, se dejó fuera el Comité de Conciliación. Hay un proyecto del Senado que también se presentó en la Cámara y viene del Ejecutivo para traer el Comité de Conciliación y añadirle a las funciones del Comité de Conciliación precisamente mediar entonces estas disputas que te dije hace un rato que la ley no tenemos potestad para atender, pues ahora le da a un Comité de Conciliación la obligación y al querellante la obligación de que vaya a ese comité antes de ir al tribunal para que medie. Y obviamente es un comité de vecinos. Dos vecinos y un tercero que es miembro de la Junta. Ahora, es obligatorio que vaya allí.
no es obligatorio a que Someta. acepte Claro. la decisión. Pero lo importante es que vaya y con esa certificación entonces iría al tribunal o al DACO si fuera una querella contra la Junta. La última vez que hablamos